entonces nosotros automáticamente ya vamos sabiendo cómo va a funcionar esto. ¿Está bien? ¿Se entiende, gente? Dimensiones del mercado y cambio en las expectativas. Se me durmieron todo, parece. Sí, profe, se entiende muy bien. Perfecto. Sí, se entiende. Perfecto. Ok. Digamos. Y después ya está, evidentemente, nuestro gráfico, que nos muestra desplazamiento de la curva de la demanda. Esos son los determinantes. Con esto, nosotros damos fin a lo que es la demanda. La demanda. Volviendo a recordarles que tienen unos videos dentro de nuestros materiales en donde ustedes pueden acceder directamente dándole un clic en el hiperlink. Les lleva directamente a YouTube y tiene unos videos explicativos por si quieren seguir conociendo un poco más el mismo. Terminamos con lo que es la 3, la parte 3. Nos falta la parte 4, que la vamos a desarrollar enseguidita, a fin de que de esa manera podamos ir aumentando nuestro conocimiento en base a lo que es justamente la introducción a la economía. Lo que nos falta ahora es la oferta, que sería el concepto de la oferta. Y la vamos a ver así rápido, ¿está bien? Permítanme, después les prometo, les doy unos 10 minutitos, 10 o 15 minutos de receso para poder iniciar ya microeconomía. Concepto de la oferta. ¿Qué es la oferta? Ya lo hemos visto desde la clase pasada. La oferta no es otra cosa que el industrial o el productor de bienes y servicios que lo ofrece al mercado para que de esa manera nosotros, los consumidores o demandantes, vayamos a satisfacer nuestras necesidades comprando estos productos. La ley de la oferta. ¿Qué nos dice la ley? La ley de la oferta funciona de manera directamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando sube el precio, ustedes ahora pónganse del lado del productor de bienes y servicios, del industrial. Sube el precio, sube la cantidad ofertada. O sea, si el precio de nuestro producto aumenta, nosotros vamos a producir más y vamos a vender más. A ver, acá está. Y esto voy a agrandar para que ustedes puedan ver. Ahí está la ley de la oferta. Acá, fíjense, agrando un poquito más. El precio sube y la cantidad ofertada sube. El precio baja y la cantidad ofertada baja. Les voy a dar el ejemplo. Tenemos una panadería y confitería. Y resulta ser que el precio de la galleta está a 4.000 guaraníes el kilo. Y nosotros estamos produciendo 500 kilos de galleta por día. Ahora resulta ser que el precio de la galleta en el mercado, debido a que justamente vamos a hacer una suposición, una externalidad. Supongamos que teníamos una competencia, teníamos otra panadería a 3 cuadras de la nuestra y el señor cerró su panadería por A o B motivo, el panadero cierra. Entonces somos la única panadería en el barrio. ¿Qué ocurre? Viene la gente y nos compra, pero liquidan antes de tiempo eh, la cantidad de galletas que nosotros producíamos. Entonces, ¿qué pasa? Nos avivamos, nos damos cuenta, ya sabemos que el otro panadero cerró. Entonces, en vez de vender a 4.000, ahora vendemos a 5.500 guaraníes. ¿Qué pasa con 5.500? Viene la gente y lo mismo compra. No hay caso, compran porque es un artículo de primera necesidad. ¿Qué ocurre entonces? Aumentó el precio. ¿Qué nosotros hacemos? Vamos a comprar más harina, vamos a comprar más leche, vamos a comprar más levadura, vamos a contratar a 2 muchachos más para que nos amasen, vamos a producir más, porque ya está a 5.500 y la gente compra lo mismo. Entonces, ¿a qué se debe eso? Se debe a un aumento en el nivel de precio. Nosotros estamos aumentando el precio y la gente sigue comprando y liquidan toda nuestra galleta. Después ya vendemos a 6.000 y a 6.000 seguimos vendiendo todo. Entonces, ¿qué hacemos? Perdón. Seguimos produciendo más. Producimos más. Aumentó el nivel de precios. Entonces, fíjense,
La curva de la oferta tiene pendiente positiva, es creciente. ¿Por qué? Porque la ley de la oferta nos dice de que es directamente proporcional al nivel de precios. ¿Qué quiere decir eso? Acá, fíjense, sube el precio de P2 a P1 y nosotros que está en P2 estábamos produciendo Q2, ahora vamos a producir Q1 a un precio mayor. Vamos a aumentar nuestro nivel de producción, vamos a vender más nuestro producto porque el precio sube. Ese es del lado del industrial, del lado del panadero, no del lado del consumidor. Del lado del consumidor ahora no lo estamos viendo. Y esa es la curva, esta es la curva de la oferta. Tiene pendiente positiva, no es como la demanda que tenía pendiente negativa. Esta tiene positiva. Y es directamente proporcional al nivel de precio. Vuelvo a recalcar, sube el precio, sube la cantidad ofertada. Baja el precio, baja la cantidad ofertada. Directamente proporcional, van de la mano. La demanda era al revés, inversamente, no van de la mano. ¿Alguna pregunta? Bueno, así como el precio afecta a la cantidad ofertada también tiene determinantes, como las que vimos recién en la demanda. Costo de los insumos, costo de la materia prima, evidentemente. Vamos a suponer que tenemos nuestra panadería y resulta ser que conseguimos una persona que nos vende la harina mucho más barata. Al vendernos la harina mucho más barata, entonces quiere decir de que vamos a tener menos costos de producción o nuestro costo de producción va a ser menor. Entonces, de esa manera, nosotros podemos producir más sin la necesidad de pagar más. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si antes comprábamos 100 kilos de harina, ahora podemos comprar 200 kilos de harina al mismo precio. Entonces, podemos empezar a producir mucho más sin la necesidad de que el precio haya aumentado. ¿Se entiende, gente, lo que es los costos de los insumos? Sí, profe, se entiende. Bueno, entonces, una materia prima se hace más barata, compramos mucho más de esa materia prima sin que el precio de nuestro producto haya variado. Y al comprar más barato la materia prima, nosotros podemos producir más. Entonces, aumentamos el nivel de producción sin que el precio de nuestro producto haya variado. Aquí está. Fíjense, si nosotros estábamos produciendo u ofertando al mercado acá, ahora la harina que conseguimos de otro proveedor es mucho más barato y en vez de comprar 100, ahora compramos 200 kilos de harina, podemos aumentar nuestra producción. Entonces aumentamos nuestra demanda. Pasa de este a este. Aumentamos la cantidad demandada. Y el precio, lástima no tiene una rayita de precio acá, pero el precio acá, fíjense, de acá partimos y acá estaba el nivel de producción, ¿sí? Pero ahora que compramos más harinas de otro proveedor, se desplazó la curva de la demanda y está acá. Se dan cuenta cómo estamos produciendo más, pero sin que el precio de nuestro producto haya variado. Eso es el efecto justamente de costo de los insumos, de los diferentes recursos utilizados. Se puede dar otro caso también. Vamos a suponer que estábamos en un local alquilado y estábamos pagando alquiler. Y después por esas casualidades de la vida, en vez de alquilar más ese local, trasladamos nuestra panadería a nuestra casa. Y ahí ya no pagamos alquiler, ya es casa propia. Entonces acondicionamos un lugar para poner toda nuestra producción. Entonces, si nosotros estábamos pagando 1,5 millones por alquiler en un salón grande, ahora esos 1,5 millones puedo utilizar para comprar más insumos y puedo producir más. Por 1,5 millones más voy a producir, sin necesidad de que el precio de nuestra galleta haya aumentado, sino que producimos más nomás debido a que los recursos, en este caso, ya no pagamos alquiler, ahora tenemos 1,5 millones extra para comprar insumos y producir más. Otro factor muy importante en el aumento de la producción es la tecnología. Les doy un sencillo ejemplo.
nuevamente con nuestra panadería. Nosotros hacíamos la masa a mano. Teníamos 2 personales que se dedicaban a hacer la masa, a amasar, amasaban. Sin embargo, ahora compramos una máquina amasadora eléctrica. Enchufamos la máquina y después entonces metemos más ya ahí la masa y el solito va amasando. Necesitamos un solo personal. Y ese un solo personal ya puede amasar absolutamente toda, vale la redundancia, la masa que utilizamos para hacer la galleta. Y ese otro amasador que teníamos ahora se encarga ya de recibir allá afuera y cortar para entregarle a los otros muchachos que se encargan de hacer la bolita para la galleta. Mucho más rápido. Producimos más rápido. Entonces, al producir mucho más rápido, producimos mayor cantidad. Entonces, la tecnología de esa manera hace que nosotros podamos producir una mayor cantidad de galletas sin la necesidad de que el precio de nuestra galleta haya aumentado. La misma cosa un horno. Antes, por ejemplo, se utilizaban los hornos a leña y tenía que calentar, tenía que meter raja y una vez que el horno esté bien calentito, ahí recién metes las bandejas con las galletas. Hoy en día compramos un horno eléctrico. El horno eléctrico enchufamos, se calienta, después vemos el marcador, la temperatura ya está listo para meter la masa de la galleta. Entonces lo que se hace es se abre el horno, se mete la bandeja, 15 o 20 minutos, ya está, sacamos, ya está. Lo que anteriormente tardaba mucho más cuando era horno a leña. Hoy en día el eléctrico es más rápido, la tecnología hace que podamos producir mucho más en menor tiempo. Acá está el de nuestros amigos los chinos. El tiempo de duración de los bienes producidos. No, anteriormente nuestros padres y nuestros abuelos estaban acostumbradísimos, por ejemplo, a comprar un artículo, un electrodoméstico y que el mismo te dure prácticamente toda la vida. Es más, se podía heredar prácticamente. Recuerdo que mi abuelo materno había comprado una licuadora Britam, alemana. eh, Britam creo que era. No, Brown era, no es Britam, Brown. Una licuadora Brown, pesadísima por cierto, su jarra era de vidrio, de cristal, era bastante resistente, y lo que es la máquina de abajo era pesadísimo, puro hierro, era una Brown. Hasta hoy día funciona. Uno de mis tíos, que heredó, por decir de alguna manera, la licuadora, hasta hoy día utiliza esa Brown. Lo único que se les rompió fue la tapa, pero sigue, la jarra sigue funcionando, la máquina, la que se encarga, ¿verdad?, de hacer girar las cuchillas, sigue funcionando, todo sigue funcionando. Y ¿cuánto debe tener? Debe tener como 50 años esa licuadora, una Brown. Entonces, tiempo de duración, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba anteriormente? Como que se compraba una sola vez esa licuadora, que duraba toda la vida prácticamente. Mm. Hoy en día, y hace ya unos cuantos años, nuestros amigos chinos se dieron cuenta de que para seguir produciendo, sus productos deben durar menos, en menor tiempo, deben descomponerse. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés tu licuadora de la marca Dayo, tenés tu Tokio, tu Midas, lo que sea, y el mismo te dura full time, hace tu jugo, hace todo lo que tengas que hacer full time, y te dura un año. ¿Qué pasó al año siguiente? Murió mi licuadora. Te vas por el supermercado, te vas por el mercado y encontrás ves, mira, qué barato que está esta licuadora. Firulais es tu marca. Y compras, porque tu licuadora se murió en un año. Y ahora vas a tener por un año otra vez esa licuadora. Son totalmente desechables prácticamente. Sirven por cierto tiempo, luego se mueren, dejan de funcionar, ya no tienen reparación. Te conviene más comprar uno nuevo que mandar reparar. Entonces,
Tiempo de duración de los bienes producidos. Los bienes producidos tienen que tener una rotación rápida, alta, para que de esa manera se pueda comprar y se pueda seguir produciendo. Había una famosa publicidad, por ejemplo, de Toyota, en la que el abuelo, en su momento, ¿verdad? Era un señor, compró un Toyota Corolla, recuerdo, compró un Toyota Corolla, creo que era un Toyota Corolla de los 70, hermoso vehículo, bastante duro, utilizó durante mucho tiempo, después heredó a su hijo. El hijo utilizó durante mucho tiempo el vehículo hasta que ese hijo tuvo ya su familia, tuvo otro hijo, y entonces ese auto que era del abuelo le heredó al hijo una vez que cumplió la mayoría y tenía la capacidad de poder manejar. Entonces, 3 generaciones. Vayan a hacer eso ahora, por ejemplo, con un vehículo chino. A ver si es que les va a durar 3 generaciones. Ya no se puede. Tiempo de duración. ¿Y por qué eso? Porque de esa manera se puede comprar otros vehículos. Deja de funcionar uno, ya no funciona, ya no es necesario reparar, ya no se puede reparar, entonces compra otro nuevo. Para que de esa manera el proceso de producción siga su cambio constante. Expectativas sobre la evolución de la demanda y los precios relativos futuros. Este es el caso de la soja. Los sojeros saben perfectamente cómo evoluciona el precio de la soja, saben exactamente cuál es su rotación. Por ejemplo, este año los precios de la soja están por los aires. ¿Y a qué se debe? Eso se debe a una menor producción. El año pasado se sembró muy poco debido a lo que guarda relación con la sequía. Se sembró muy poco a la expectativa del precio también de la soja en el año antepasado. Los precios de la soja estaban muy bajos. Entonces, ¿qué es lo que hizo eso? Hizo que los precios aumenten. Entonces, nuestros sojeros ya saben más o menos en qué años se suele tener una buena producción, un buen precio, para de esa manera poder aumentar los niveles de sembradío de soja y seguir con los procesos de venta, pero a mejores precios. Entonces, esos son la evolución de la demanda y los precios relativos futuros. Al igual que los cafeteros también. Los cafeteros saben perfectamente cuáles son las épocas en las que Brasil produce una ingente cantidad de café y llenan el mercado de café brasilero, y al año siguiente producen mucho menos, entonces allí ellos aprovechan y producen o siembran más también, por ejemplo los colombianos, para de esa manera sembrar más y vender más por su fuerza. Ya está. Rational expectation, que es expectativas racionales. Y acá está lo que habíamos visto, que son los cambios o desplazamientos de la curva de la oferta. Se desplaza a la derecha por los determinantes que acabamos de ver allí arriba. ¿Qué más tenemos? Y allí hemos terminado con la oferta, que, vuelvo a recalcar, es directamente proporcional a los niveles de precio. ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿Gente? ¿No? ¿Nada? Una pregunta. O sea, ¿qué Sí, hacen los Marina. colombianos? Inundan el mercado para que al año siguiente eso les deje tiempo para hacer otra cosa. Discúlpame, la primera parte no te entendí, Marina. Que los colombianos inundan el mercado brasilero porque al año siguiente, sabiendo que van a vender menos, utilizan su tiempo y su plata para hacer otra cosa. Los colombianos me decís. Sí, esa parte es lo que yo no entendí. Ah, ya, mira, te cuento. Brasil es famoso, principalmente en el mercado del café, en esa situación. Suponete ahora estamos en 2022. Suponete que en el 2021, 2020, ellos tuvieron una producción récord de café, los brasileros. Entonces, ¿qué pasa? Con esa producción récord de café, lo que hace automáticamente es en el mercado internacional baja el precio del café. ¿Por qué baja el precio del café? Por el hecho de que hay mucho producto, mucha producción brasilera. Eso hace justamente que los colombianos se den cuenta de que, a ver, vamos a hacer una cosa, vamos a
a sembrar menos en el año 2020 para que al 2021 haya menos café. Lo mismo ocurre con los brasileros. Ellos empiezan a sembrar menos también porque los precios del café se desboronaron. Entonces, al ocurrir eso, al 2020, al 2021, el precio del café sube. Sube porque se sembró menos. Y en el, y en el 2021 lo que hace la gente, lo que hacen los productores de café, principalmente los colombianos, siembran más. ¿Por qué siembran más? Porque los precios del café aumentaron debido a la escasez de café que se dio posterior a la gran producción brasilera. Entonces aprovechan eso los colombianos, ese conocimiento de cómo en un año Brasil produjo demasiado, en otro año el precio del café aumentó, disminuyó drásticamente y después aumentó. Y ellos conocen perfectamente las épocas de aumento y las épocas de caída del precio. Entonces los colombianos, a ver, espérame, vamos a ir a algo nuestro. Vamos a ir al famoso caso del sésamo. En Paraguay se había dado el caso de que vinieron los del JICA de Japón. El JICA de Japón había llevado adelante el proyecto de sésamo en Paraguay porque en Japón se consume muchísimo de sésamo. En el interior, en el departamento de San Pedro y el departamento de Concepción, mucha gente se dedicó a plantar sésamo en sus tierras. En principio, el precio del sésamo estaba pactado en 5.800 guaraníes, ¿sí? El kilo. 5.800 guaraníes el kilo. Se empezó a sembrar, se iba a tener una muy buena cosecha, pero resulta ser que ocurrió algo en uno de esos países asiáticos, no recuerdo si era Vietnam, Vietcong o no sé qué país. Hubo una tormenta, hubo una inundación, fundió todito la cosecha, fundió todito la siembra de sésamo en esos países. Y esos países le proveían a Japón justamente de sésamo. Pero se fundió. En miles de hectáreas se fundieron. ¿Qué fue lo que pasó? El precio de sésamo de 5.800 pasó a 17.000 guaraníes el kilo. ¿De qué forma? Por la escasez que iba a haber. Y los japoneses desesperados, las industrias japonesas desesperadas, supieron, el gobierno japonés les dice, no se preocupen, en Paraguay hay sésamo, pero les va a costar más caro, debido a lo ocurrido en Asia. Entonces vinieron los japoneses y le pagaban 17.000, 20.000 guaraníes llegó a alcanzar el kilo, de 5.800 a 20.000 guaraníes llegó a alcanzar el kilo del sésamo aquí en Paraguay. Los productores estaban pero contentísimos allá por San Pedro y Concepción. Carísimo vendieron su sésamo a los japoneses. Se fue el producto, por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen nuestros productores sesameros en San Pedro y Concepción? Lindo precio tuvieron, ganaron muchísimo. Entonces, ¿qué hacen? Agarraron incluso una parte donde tenían producción de vaca o tenían pastura para vaca lechera, empezaron a arar y ahí inclusive empezaron a sembrar sésamo. Pero ¿qué pasa al año siguiente cuando tienen que cosechar? Ya no hubo inundación en Asia. Y esos asiáticos también produjeron muchísimo, o sea, sembraron mucho. ¿Por qué? Porque el precio del sésamo aumentó drásticamente. Y recuerdo que en esa época hicieron hasta cierre de ruta nuestros productores, nuestros campesinos del interior, porque el precio del sésamo de 18, 17, 18, 20.000 guaraníes cayó a 4.000 guaraníes. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es lo que ocurre cuando se sabe de expectativa de la demanda. Se sabe pues la expectativa de la demanda por medio del precio, desde el punto de vista del productor. Y eso hace que a veces aumente el nivel de producción y en otras disminuya, sin que el precio a veces haya variado. ¿Se entiende, Marina? Sí. Ahora el tema, volviendo al tema ese del café de Colombia, ellos se Sí. basan en información originada donde la bolsa de valores. Originada en las bolsas, totalmente. Así toman sus decisiones. Te cuento una historia. John Maynard Keynes, que es el padre justamente del multiplicador keynesiano, del gasto del sector público para poder aumentar el nivel de crecimiento de la economía. John Maynard Keynes
había, había recibido un periódico, en aquellas épocas había recibido un periódico, y vos sabés perfectamente que los periódicos antes tardaban una semana, un mes y eso en llegar. Mm, Había recibido un periódico norteamericano en el cual, en Inglaterra, en el cual decía de que se venía, parece ser que se viene una sequía en Brasil. Y justamente él sabía perfectamente que Brasil es un gran productor en cantidad de café y los colombianos son en calidad. Y vio y dice, va a haber sequía en Brasil, justo en la zona cafetera. Y él, ¡tum!, se le prendió la lamparita. Y hay sequía, quiere decir de que el precio del café se va a disparar, porque no va a haber mucha producción. ¿Qué hace? Compra un boleto de avión y decide ir a los Estados Unidos. Se va a Nueva York y en Nueva York se dedica él a sacar su plata del banco, una gran cantidad de dinero que tenía de su herencia, y lo que hace es compra a futuro. Ya en aquella época, en los años 30, en los años 40, ya había compras a futuro. ¿Qué es lo que él hace? Compra a futuro producción de café colombiano. Entonces, se va y le dice al productor colombiano, ¿por cuánto querés vender tu café la tonelada? X, le dice. Bueno, te compro. Oye, y compraba barato en esa época él todavía, y compró un montón de producción a futuro de café colombiano. Después se fue otra vez a su casa a sentarse a esperar. ¿Qué ocurrió? Se vino la sequía. Brasil no pudo, en vez de producir 100, produjo apenas 40, 60 era la necesidad extra del mercado, y él tenía las compras de café colombiano a futuro. ¿Qué quiere decir a futuro? Todavía ni se sembró, todavía ni el campesino colombiano se fue a arar la tierra. O ya están, bueno, las plantas de café, ¿verdad? Ya están todas, ¿verdad? Pero ni siquiera se puso a regar sus plantas de café, ¿verdad? Pero Keynes ya se fue a comprar, ya le dio el dinero. Entonces se sentó él a esperar y llegó el momento en que se tenía que cosechar el café. Y el precio del café se fue por los aires debido justamente a lo que había ocurrido en Brasil, la sequía, que hizo que los cafetales no produzcan lo que debía de producir. Y entonces Keynes se puso a vender el café que él había comprado a precios triplicados prácticamente. Y de esa forma ganó muchísimo dinero con cuestiones del café. Brasil y Colombia siempre son referentes en el ámbito del precio del café. Normalmente son referentes debido a la gran producción cafetera de Brasil, en extensiones, y debido a la calidad de producción del café colombiano. ¿Contesto a tu pregunta, Marina? Sí, sí. Y el tema este de que ahora pues se está rellenando la franja costera, lo que está entre el pavimento y Artigas, ¿verdad? Porque yo había escuchado hace como 10 años o 15 años que había un oriental que estaba comprando terrenos que ahora obviamente ya se rellenaron. Estamos hablando del mismo caso. A futuro, a 15 años, entre su información, sus contactos y su talento, vio, y eso es lo que negoció con la municipalidad. Ah, Exactamente, ahí está. Fíjate vos, esa inmobiliaria Raíces, después esa inmobiliaria Avas, perdón, e Inmobiliaria y del Este como que compraron del otro lado de Chacoí. claro, y Urba Recanate, yo estoy por Recanate, que Urba, Recanate compró una zona que hace 30 años atrás, ¿quién iba a ir a vivir ahí? Horrible, pero él alzó todo eso y ahora está pavimentando justo al término del puente. O sea, hizo una segunda asunción, pero eso fue hace exactamente, 25 años ya. sí, exacto. Pero ojo, el puente no iba a estar ahí, Marina. Resulta ser que la gente de la constructora, de los dueños, que son también la constructora la que está construyendo el puente, y los dueños de Urba son la misma empresa, el mismo holding, y son amigos de la esposa de Mario Aldo Benítez. Entonces, ¿qué pasa? El puente están construyendo justo en medio ahí de la zona donde Urba había comprado todo ese terreno a precio de chiste en su momento, porque tengo entendido que la hectárea en esa zona anteriormente estaba a 800.000 guaraníes, y hoy en día, con el puente ahí en medio, te cuesta casi 200 millones de guaraníes la hectárea. Pero mira, profe, que yo una vez he visto así, siempre detrás de la música y la danza, en un evento de la Embajada Americana, he visto un plano de un proyecto donde había 4 puentes.
pero nunca hablé, nunca se habló, o sea, nunca escuché, pero vi. Y esos 4 puentes, uno estaba muy cerca del que están haciendo ahora, ¿verdad? Y el otro estaba casi a la altura por eso yo pensé que era ese puente cuando hablaban de la construcción, ¿cómo es? Del Club en Biguá. Y el otro Sí, ya se iba más hacia el otro lado. Yo he sí. visto ese plano, ese proyecto, que no sé después qué pasó, porque después de los 4 no escuché más. Y he visto que se está construyendo que va por Urba. Por eso es lo que yo digo, tal vez no se habrá tomado la decisión de que sea el primero en construir. Pero yo he En- visto ya que iban a haber 4. Y lo de la costanera, todos sabemos que desde el año 90 se hablaba. Que no sé cuánta estafa hubo de la famosa costanera hasta que realmente se hizo, ¿verdad? sí. Y estos 4 puentes para mí que se van a terminar haciendo. El orden ya no sabemos. El orden ya no sabemos. En Biguá tenía que estar el puente que se está construyendo ahora, ahí en la zona de Biguá. Y el otro puente tenía que partir de lo que nosotros conocemos como la ex playa Montevideo, ahí en esa zona del centro de Asunción, allí. En esa zona, allí tenía que estar el puente y tenía que pasar a Chacoí, al otro lado, donde ahora hay un astillero. No sé nomás qué astillero es, creo que es Chaco. Y ahí tenía que estar uno de los puentes para de esa manera poder hacer una comunicación directa entre Chacoí y Asunción. Y de esa forma expandir lo que es Chacoí o Asunción hacia Chacoí. Hacer tipo un New Jersey ahí en esa zona, para que después la gente que trabaja en el centro de Asunción pueda volver al centro de Asunción a trabajar y volver a Chacoí para vivir. Porque Ese es el proyecto. la deuda pendiente es imitar el ejemplo Posada de Encarnación. Porque si se llega a unir toda esa parte con Falcón, entonces Sí, se toma toda la parte del norte argentino, ¿no? Que sabemos de que, porque nosotros todavía hemos entrado más por Falcón que por Posadas. Se sí, sabe lo que el comercio y eso es mucho más fluido, inclusive viniendo ya desde Brasil, ¿verdad? sí. Atravesando Falcón. Entonces lo que falta es eso, esa parte, unir y poblar todo lo que sea Asunción Falcón, que es también Puerto Elsa, obviamente, para hacer ya más fluido todo el tráfico comercial, que ahora tiene, por supuesto, un poco más, no mucho tampoco, pero tiene un poco más Posadas Encarnación, ¿verdad? Estamos hablando del mismo Exacto. proyecto. Entonces. Son proyectos de hace 40 años, yo hace 34 que estoy en Paraguay y ya escuché eso. Ujú. Sí, es así. Así mismo es Marina. Es así. Bueno, no sé si quieren, continuamos para poder terminar ya enseguida. Iniciamos ya microeconomía. No sé qué les parece. Así ya les suelto -10 aproximadamente. Sí, profe. Seguimos, profe. Dale, dale. Perfecto. Vamos a desarrollar ya microeconomía, primera parte entonces. Así rápido vamos a ir porque resulta ser que es la parte introductoria la que vamos a dar ahora, porque más adelante vamos a ver un poco de lo que es elasticidades, es un poco más técnico el área de elasticidades, tanto la oferta como la demanda. Así que vamos a introducirnos ya en lo que es micro. Vamos a dar así un rápido repaso que es introductorio más que nada, acá donde, fíjense, ustedes ya van a identificar, hablamos un poco de lo que es el concepto de la economía, hablamos lo que es la economía positiva, la economía normativa, que ya habíamos desarrollado en la primera parte de lo que fue introducción a la economía. Sabemos perfectamente que la economía es la ciencia que trata de dar a cada uno lo que le corresponde, en donde el precio es aquel elemento o aquel termómetro que nos permite saber cuánto podemos consumir de algo desde el punto de vista de nuestros ingresos. Tenemos otra vez esto, donde recordamos que la economía se divide en economía positiva, que es la economía tal cual como la vemos, la normativa, que es aquella que nos dice cómo debe ser la economía o cómo debería de crecer la economía o distribuirse, que después pasa a ser economía política, y la economía política que es la herramienta que tienen los gobiernos para poder llevar adelante el crecimiento, buscar el crecimiento económico por medio de las 3 herramientas, que son la economía fiscal, la política fiscal, que está en manos del Ministerio de Hacienda, la política monetaria, que está en manos del Banco Central del Paraguay, y la política del gasto público, que está en manos del Estado en sí, que es aquel elemento de gasto, de cómo gastar, en qué invertir dentro de la economía.
La positiva, que tenemos la descriptiva, que nos muestra tal cual como es la economía actualmente en un país. La teoría económica, que se divide en micro, teoría económica, que es la parte de introducción, que terminamos recién. Y se divide en micro, que es donde comenzamos ahora, y después culmina en macroeconomía. El concepto de la demanda, que ya la conocemos, recordando un poquito, la demanda no es desde el punto de vista jurídico, sino es económico, que es el consumidor que va hasta el mercado a buscar bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Nuevamente la pregunta de qué es la economía. La economía es aquella ciencia que se encarga de distribuir los escasos recursos existentes a los diferentes actores dentro de la misma. Ahí está. Asignación de recursos. La actividad económica, que ya sabemos, ya conocemos dónde están los productores u oferentes. El intercambio que se hace dentro del mercado. Después tenemos los consumidores. Los consumidores, que somos nosotros, los que vamos hasta el mercado para obtener los bienes y servicios y de esa manera poder satisfacer nuestras necesidades. Después tenemos los recursos. Los recursos, que también lo vimos, que tenemos la versión clásica, donde teníamos tierra, trabajo y capital. Tierra, que es todo aquello en el cual nosotros fundamos nuestro sistema de producción. El trabajo, que es la mano del hombre para transformar la materia prima. Y el capital, que es toda aquella maquinaria, elemento o herramienta que nos permite transformar la materia prima para poder obtener los bienes y servicios finales. La versión alternativa, que sabemos que recursos naturales aprovechables, todo aquello que nosotros podemos aprovechar de los recursos naturales, no solamente la tierra, porque ustedes saben que podemos aprovechar la luz del día, la luz del sol, podemos aprovechar el viento, podemos aprovechar un cauce de agua, absolutamente todo. Población económicamente activa, la PEA, la población económicamente activa desde el punto de vista del trabajo, ¿verdad? Pero ya no le llamamos trabajo, le llamamos PEA, población económicamente activa. ¿Por qué? Porque tienen que ser aquellas personas que se encuentran aptas para trabajar física y psicológicamente. La Convención de las Naciones Unidas dice que las personas son aptas para trabajar a partir de los 15 años. Y es por eso que justamente nuestro Código Laboral habla del aprendizaje, del aprendiz. A partir de los 15 años ya un joven o una joven pueden trabajar como aprendices. Evidentemente con horas de trabajo reducidas, no es un salario mínimo de mercado, sino que es un salario mínimo de aprendiz y con los permisos necesarios para que esta persona o para que este joven pueda ir a estudiar, a continuar con sus estudios. Capital sigue siendo lo mismo, es todo aquel elemento o herramienta, maquinaria que nosotros tenemos para transformar la materia prima y producir bienes y servicios. La tecnología, que justamente lo vimos en la oferta, en la ley de la oferta, que nos permite a nosotros poder producir mayor cantidad de bienes, pero a menor tiempo. Y dice, cualquier método para producir un bien o servicio, y que por supuesto nos reditúa a nosotros en beneficio. La capacidad empresarial, que es lo que ustedes están haciendo ahora, ¿qué es la capacidad empresarial? Es conocer lo que es el mercado, es conocer lo que es la economía, a fin de entender cómo funcionan los precios, las expectativas de precios, las expectativas de la demanda. Todos esos elementos es capacidad empresarial, poder tener visión económica para de esa manera poder administrar con eficiencia una empresa o una institución. Las características de los recursos. Los recursos, ya saben, son todos aquellos elementos que nosotros podemos utilizar para transformar las materias primas, las mismas materias primas. ¿Y cuáles son sus características? Escasos. Todo es escaso. Lastimosamente, todo es escaso y los recursos no los tenemos en abundancia, no los tenemos también en una cantidad ilimitada e infinita. Entonces hay que saber utilizar los recursos. Versátiles, muy cierto. Hay recursos, por ejemplo, que son utilizables, pero de diferentes maneras. Por ejemplo, la soja. De la soja podemos obtener nosotros aceite, podemos obtener después lo que queda, el pellet de soja, se puede hacer de carne de soja, se puede producir también, por ejemplo, panificado, se puede utilizar para dar de comer a los animales.
El petróleo, la versatilidad que tiene el petróleo. Del petróleo, por ejemplo, se obtiene los combustibles líquidos, diésel, nafta, querosina, después también de lo que resta del petróleo, de la nata, vamos a decirle, el petróleo que al refinar, el mismo se utiliza también, por ejemplo, para centrales energéticas, para centrales térmicas. Se quema esa nata del petróleo, produce mucho efecto calórico para poder producir energía eléctrica. Del gas que se obtiene al filtrar el petróleo, al hacer una limpieza del mismo, al refinar el petróleo, se obtiene el gas licuado de petróleo, que ustedes saben perfectamente, lo tenemos en las garrafas en nuestras cocinas para cocinar. También se hace plástico, se hace virutas que sirven también para producción de un montón de productos que nosotros utilizamos dentro de nuestra vida cotidiana. Parcialmente sustituible, sí, porque hay ciertos elementos, ciertos recursos que son parcialmente sustituibles. Por ejemplo, si no tenemos luz natural, podemos utilizar luz artificial por medio de grandes focos. Por ejemplo, si tenemos un depósito grande en el cual tenemos las chapas translúcidas, por ejemplo, y de día no necesitamos luz eléctrica, no necesitamos los focos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llega la noche, encendemos nuestros grandes focos y de esa manera ya tenemos nuevamente posibilidad de trabajo. Acá están los recursos naturales, renovables, no renovables y perennes, o sea que se pueden utilizar durante cierto tiempo. ¿Qué estudia la microeconomía? La microeconomía estudia el mercado. La microeconomía estudia la producción de Saúl. ciertos productos. Jaha, pues. Ya, pues, no, ya está. Esto es lo lindo de la videoconferencia. La microeconomía, entonces. El mercado, el precio, cómo funciona el precio de los productos, cómo se ofertan los productos, cómo se transforman, cómo el consumidor actúa desde el punto de vista del precio. Todo eso es microeconomía. Y por supuesto, aquello que ya vimos, que es la oferta, la demanda y el precio de equilibrio, que lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver ya la intersección de la curva de oferta y demanda, vamos a ver cuál es el equilibrio, cuáles son las zonas de exceso de oferta, las zonas de exceso de demanda, los desabastecimientos de mercado, todo eso vamos a ver en la próxima clase. Microeconomía versus macroeconomía, ya ustedes saben perfectamente, habíamos hablado, hablamos de la casa, de la fachada de la casa, ver de la casa desde afuera, eso es macro. Ingresando a la casa y viendo las diferentes dependencias de la misma, eso es microeconomía. Origen de la microeconomía, la vemos desde hace muchísimo tiempo. Ya Adam Smith, en 1772, en La riqueza de las naciones, hablaba del mercado, hablaba del precio, hablaba del intercambio de los bienes y servicios dentro del mercado, de la producción de bienes y servicios. O sea, la microeconomía ya es bastante antiquísima, hace mucho tiempo que se estudia, hace mucho tiempo que se observa y se ve la forma de encontrar un mejor desarrollo justamente del mercado. La oferta y la demanda, acá tenemos nuevamente nuestro dibujito, que recién nada más lo habíamos desarrollado. También vamos a ver después los tipos de mercado, la competencia perfecta, el monopolio, el oligopolio, vamos a ver cómo funcionan esos tipos de mercado, que son tipos de mercado y la forma en que se desarrollan los mismos. Esto es la parte introductoria de microeconomía, así que es prácticamente un poco de aquello que ya vimos en la primera parte de introducción a la economía y aquello que ya vimos también en demanda y oferta que acabamos de liquidar también. ¿Alguna consulta, algún comentario que quieran hacer? Profe, ese material nuevo, ¿verdad? Sí, este material es nuevito. El lunes vamos a estar creando, discúlpenme, ya no me dio nomás el tiempo para poder crear en nuestro Classroom y poder levantar allí. Allí voy a estar levantando
para la semana venidera todos los materiales necesarios para microeconomía. Los de introducción ya tienen todo. Los de microeconomía, seguramente esta tarde o si no mañana, voy a estar creando el Classroom y levantando absolutamente todo para que lo tengan a mano. ¿Otra consulta? ¿Ya todo bien? Bueno, perfecto. Entonces, hicimos un desarrollo flash total, espectacular. Pudimos ya liquidar lo que es la demanda, la oferta, y ya vimos una parte introductoria de microeconomía para poder continuar con todos los elementos de mercado después en la próxima semana. Entonces, la próxima semana ya vamos a estar desarrollando microeconomía desde el punto de vista del mercado. Bueno, si no hay consultas, entonces yo quiero agradecerles la atención. Quiero desearles, por supuesto, un excelente fin de semana. Cuídense mucho y nos estamos encontrando el próximo sábado. ¿Les parece? Sí, profe, gracias. Perfecto. Buen fin de semana, ¿eh? Igualmente. Buen fin de semana, profe. Igualmente. Gracias, igualmente. Nos vemos.